Listo. Y voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar la búsqueda desde un navegador que nosotros utilizamos siempre para búsquedas académicas e incluso para búsquedas cotidianas, ¿cierto? Este navegador es el navegador de Google, ¿cierto? Siempre lo estamos utilizando, pero no de pronto hemos visto las herramientas que tiene, no hemos visto la cantidad de resultados que tiene, no me ha mostrado de pronto cuáles pueden ser los mejores resultados. Vamos a mirar el tema sugerido, que es inteligencia artificial. Listo. Empecemos solo con este tema, ¿cierto? La idea es como que revisemos ambos por separado, después podamos mirarlos juntos. Listo. ¿Qué quiero que veamos inicialmente? Cuando yo hago una búsqueda de información, yo de acá desde el navegador voy a tener miles de resultados o millones de resultados. En este caso tenemos 80.600.000 resultados, ¿cierto? Muchas veces nosotros abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos, porque revisar tantas páginas o tantos títulos va a ser imposible. Vamos a tener en cuenta que cuando yo utilizo un documento, cuando yo lo leo, cuando me sirve para el trabajo que estoy realizando, yo debo de incluir la referencia bibliográfica. Voy a abrir este ejemplo que a veces hemos utilizado, que a veces nos ha contextualizado un poco, pero vamos a tener en cuenta entonces los diferentes datos para la referencia. Entonces, diferentes páginas, diferentes blogs, diferentes documentos, yo debo de tener un título de investigación, ¿cierto? En este caso y en varias páginas no tenemos un título de investigación, sino que tenemos el mismo tema que estamos buscando. Si queremos en otro momento volver a leer esta información, básicamente nos tocaría volver a hacer la misma búsqueda. Listo, voy a necesitar un título, voy a necesitar un autor, un grupo de personas que sean los autores, una empresa, una universidad, alguna entidad o alguna persona que se haga responsable por la información que esté acá, ¿cierto? Como esta wiki es libre, ¿cierto? Es abierta, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Miren que acá al lado del título está la opción de editar. Yo sin ser experta en el tema o sin ser experta en el área, puedo empezar acá a modificar el texto para escribir lo que yo considero que significa este tema, ¿cierto? Listo. Voy a necesitar un título de investigación, voy a necesitar un autor y voy a necesitar una fecha de publicación, ¿cierto? En este caso no hay fecha de publicación, sino que hay una fecha de edición que fue hace 2 días. Pero miren que no nos está mostrando cuáles son los cambios que hubo en esa edición. No sabemos si eliminaron información, si incluyeron más daticos o si de pronto cambió alguno de estos textos, ¿cierto? O si añadieron de pronto información nueva. Yo qué voy a pretender, y esto es como una especie de consejo, en cualquier página que yo encuentre, debemos de mirar que la página no tenga información que esté cambiando constantemente. Que si todo este texto, por ejemplo, en este momento es válido, en este momento aplica, ¿cierto? Para el desarrollo del tema, que quede con esa fecha y que si hay un desarrollo del tema, hay una evolución del tema, nos pueda mostrar esos cambios que hubo o me puedan mostrar otro documento, ¿cierto? Que de pronto yo incluyo información de esta página, supongamos que es un blog, yo incluí la información de esta página, el docente la otra semana está revisando la información que yo incluí dentro del texto y las referencias bibliográficas, pero resulta que cuando volvió a la página ya la información es totalmente diferente, ¿cierto? Vamos a tener cuidado con eso. El link de la página, eso en cualquier momento puede dejar de existir, por eso necesitamos los 3 datos básicos que les mencioné para poder recuperar el documento posteriormente. Y
Siempre que yo revise un documento, que yo lea un blog, por ejemplo, nos gusta mucho porque son párrafos muy cortos, vamos a tener en cuenta que tenga referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque estos blogs o estas páginas muchas veces me muestran el resumen del resumen del resumen y pueden que estén omitiendo alguna información importante, algún datico importante, o puede que nosotros al leer el documento original entendamos el tema de otra forma, ¿cierto? Más amplia o más específica. Voy a tener en cuenta esas referencias para ir a esos documentos, a esas investigaciones primarias o incluso para saber a partir de qué textos el autor llegó a esas conclusiones, ¿cierto? Muchas veces estos blogs, estas páginas no tienen referencias bibliográficas, no sabemos si la persona es experta en el área, no sabemos a partir de qué información llegó a ese conocimiento, ¿cierto? A esas conclusiones, o no sabemos si esa persona se está inventando todo lo que escribió en esos párrafos. Listo. Esto es así como a nivel general para saber cuáles son los datos que debemos de ingresar y que debemos de evaluar las páginas donde encontremos la información. También a rasgos generales, ¿qué puedo yo fijarme en estas páginas antes de abrir los documentos? Que la página termine en .gov.com, ¿cierto? Que son páginas gubernamentales. Que termine en .edu.com, que son páginas de universidades. Las diferentes páginas de los bancos también son fuentes confiables. Y diferentes periódicos y diferentes revistas también son fuentes confiables. Pero ¿qué pasa? Como esas revistas muchas veces tienen una postura política hacia un lado o hacia el otro, a veces nos omiten información. Entonces, la idea es nunca quedarnos con toda la información que vemos en un solo texto, sino que vamos a revisar varias fuentes para poder confirmar esos datos o poder ampliar la información que allí encontremos. Listo, vamos a empezar con un primer filtro. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a buscar Google Académico, que es una extensión de Google. Y este nos va a filtrar directamente información confiable, ¿cierto? Fuentes confiables. Inteligencia artificial. Listo. Artificial. Listo. ¿Qué quiero que miremos? Miren que en Google General yo tuve 80 millones de resultados. En este caso solo tengo 118.000. ¿Por qué? Porque acá me está mostrando artículos de revista, me está mostrando libros, me está mostrando capítulos de libro, actas, conferencias, trabajos de grado y otras fuentes que vienen directamente de entidades de educación, ¿cierto? Que tienen de pronto estos procesos, que son artículos, que son documentos más estructurados. Acá hay un primer filtro de que toda esta información nos puede servir. Listo, resulta que yo todas las palabras que incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, por ejemplo, pueden estar apareciendo muchos otros temas de inteligencia, por ejemplo, inteligencia artificial, perdón, inteligencia emocional, ¿cierto? Si no nos interesa otro tipo de inteligencias, vamos a especificarle al navegador que no queremos que nos busque las palabras por separado, sino las palabritas juntas. Entonces, vamos a mirar cómo disminuyen los resultados utilizando unas comillas. La palabra o las palabras específicas que queremos encontrar las vamos a buscar entre comillas. Y de 118.000 ya tengo 56.600. ¿Siguen siendo muchas? Sí, pero miren que apenas hemos incluido dos filtros. Google Académico como la plataforma donde estamos buscando y las comillas. Y la idea es utilizar diferentes formas de búsqueda y diferentes herramientas para que finalmente tengamos 50, 70 textos que podamos leer cada uno de los títulos, pero que correspondan a esa característica que yo esté buscando, poder ser lo más específicos posible.
Listo, ¿cómo me está organizando esta plataforma la información? De acuerdo estas opciones de la parte izquierda, me las está organizando por relevancia. ¿Cómo así? Me los está mostrando las veces que ha sido referenciado. Por ejemplo, este primer título, Inteligencia Artificial, una publicación de 1994. Es un libro y hay 853 investigaciones que utilizaron la información de este texto. Puedo yo pensar que este texto, a pesar de la fecha de publicación, es lo suficientemente importante para que tantas investigaciones estén utilizando esa información. La segunda, un documento de 2004, ¿cierto? Tiene 99 investigaciones que han utilizado este texto. El tercero, 30. El cuarto es un libro que lo han referenciado 27 veces. Es de 2017, ¿cierto? Acá ya tenemos los primeros criterios para elegir alguno de los títulos. Listo, resulta que en esta partecita izquierda, en las bases de datos, yo también voy a encontrar diferentes filtros. En este caso, Google Académico, que es un navegador, solo nos está mostrando filtros por año. Si yo quiero ver la información de 2020, de 2017, de 2021, si yo, por ejemplo, a partir de este libro, yo sé que hubo un desarrollo importante del tema desde 1980, 1990 hasta el 2000, yo puedo poner ese intervalo de fechas. O si quiero encontrar información actualizada, podemos buscar los últimos 5 o los últimos 3 años de acuerdo al desarrollo que se esté haciendo con el tema y la cantidad de resultados que tengamos. Listo, vamos a filtrar entonces acá por fecha. Y de 56.000 resultados ya tenemos 17.000. Las bases de datos nos van a permitir otros filtros. Por ejemplo, me permite mirar las investigaciones que se han realizado, por ejemplo, en diferentes países sobre este tema. ¿Cuáles son los autores que más están publicando sobre este tema? ¿Cuáles son los países, los autores? ¿Cuáles son las palabras clave que más están mencionando? Las palabras tendencia, los enfoques que ha tenido la investigación y demás. Esto ya lo vamos a mirar ahorita. Como en este navegador no tenemos otros filtros, toda característica que yo quiera saber sobre este tema lo puedo incluir a un ladito. Por ejemplo, yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia sobre inteligencia artificial. Voy a escribir la palabra Colombia y me aparece 13.800 resultados. Como yo les mencionaba, que ese cuadrito me busca las palabras juntas o separadas cuando están sin comillas. Si yo escribo estas tres palabras juntas, sin las comillas, por la palabra Colombia me aparecen otro tipo de documentos, donde me hable de la política de Colombia, de la cultura, de la música, de la educación, de la gastronomía, de la cultura, de otro montón de cosas, ¿cierto? En cambio, cuando escribimos las palabras o la palabra específica dentro de las comillas y la característica a un lado, solo me busca la característica dentro de los títulos que me hablen de este tema, ¿cierto? Miren que vamos disminuyendo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para buscar, digamos, ese versus de inteligencia artificial e inteligencia humana, ¿cierto? Yo creería que puedo poner dos formas de búsqueda. La primera sería incluir también esas otras dos palabritas dentro de comillas aparte, ¿cierto? Para que me busque exactamente inteligencia artificial y exactamente inteligencia humana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo sin comillas, ya sabemos que hay otro montón de inteligencias que no nos va a interesar de pronto en esta búsqueda y por eso podemos tener algunos, como, pues sí, como mucho ruido, como algunos temas que no tengan nada que ver con el tema. Miren que, por ejemplo, acá este segundo título ya me está hablando de la inteligencia artificial versus la inteligencia humana.
También es importante que cuando yo abra un documento, a mí me guste ese texto, yo lea ese documento, yo revise las referencias bibliográficas, porque a veces allí están los otros documentos que me pueden ayudar a ampliar mi investigación y puedo saber exactamente cuáles son los títulos que quiero. En este caso ya sabemos que nos está buscando inteligencia artificial juntica e inteligencia humana juntica, ¿cierto? Miren que ya acá hay varias opciones. Listo. Otra forma en la cual podemos buscar. Bueno, otra forma en la que, por ejemplo, nosotros podemos buscar, también puede ser sin las comillas, podríamos incluir la palabra humana, porque ya tenemos la palabra inteligencia allí, y podemos buscar cuáles documentos que digan humano o que digan inteligencia humana pueden estar dentro de los textos de inteligencia artificial. ¿Cierto? Tengo 16.000 resultados, sin embargo, me va a estar mencionando mucho dentro de este texto. Por lo mismo decía desde el principio, podemos buscarlas separaditas y después de pronto empezar a relacionar a partir de los documentos que me esté mostrando. Listo. Vamos a buscar acá completico, inteligencia humana como característica que queremos encontrar dentro de inteligencia artificial. Igual miren que me las recupera juntas, me las recupera separadas y vamos a tener en cuenta entonces también las referencias bibliográficas. Listo. Bueno, voy a mencionar también algo adicional. A veces encontramos ese título exacto, ese título puntual que nosotros necesitamos para nuestra investigación, pero resulta que la página nos está pidiendo pagar por una suscripción al texto o una suscripción como tal a la página, ¿cierto? A la base de datos. Y muchas veces nosotros ponemos ese límite y ya no seguimos intentando recuperar el texto. Bueno, muchas veces cuando ocurre eso de que nos está pidiendo pagar por la información, son bases de datos que son por suscripción y que el Tecnológico de Antioquia ya tiene suscritas. ¿Cierto? Entonces miren que no tendríamos que pagar plata, no tendríamos que suscribirnos porque ya la universidad está pagando por esa información, ya nosotros podríamos acceder. ¿Puedo acceder desde acá, desde Google? No, porque a mí me va a reconocer como un cliente o como un usuario cualquiera. Si yo ingreso por la ruta de acceso de la página del tecnológico, ahora sí me va a reconocer como miembro de la comunidad académica y me va a permitir leer el documento completo. Antes de mirar ya esa parte de las bases de datos, yo quisiera mencionar tres cositas importantes. La primera es una recomendación con las palabras que incluimos en este cuadrito de búsqueda. La recomendación es buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones, evitar estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se está repitiendo mucho esos conectores, por eso el navegador nos recupera esa información. Listo. Otra cosa, dos herramientas que quiero mencionar y que van a ser muy útiles. A veces, por ejemplo, ese documento que yo voy a abrir me va a pedir a mí un usuario y una contraseña de ingreso. Supongamos que acá, esta página que es de la Universidad del Magdalena, supongamos que nos está pidiendo esos datos de ingreso y nosotros no tenemos ese usuario y esa contraseña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar esta opción de versiones que aparece debajo de cada uno de los resultados. Y esta opción me va a mostrar las diferentes páginas o bases de datos donde se encuentra exactamente el mismo documento. Entonces, si el clic acá al título no me permite leerlo a texto completo, vamos a revisar la opción de versiones y vamos a mirar en qué página se encuentra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que alguna de estas nos permita mirar en acceso abierto, que alguna de ellas nos permita leer todo el documento sin ninguna restricción. Supongamos que el texto es especializado, ¿cierto? Es bastante complejo
y ninguna de estas páginas me permitió verlo a texto completo y de forma gratuita. Vamos a revisar si el documento pertenece a alguna de las bases de datos que tenemos por suscripción. En este caso, miren que este texto está en la base de datos de Proquest. Nosotros tenemos Proquest, entonces no vamos a ingresar desde acá, sino que vamos a ingresar desde la ruta de acceso del Tecnológico de Antioquia. Y allí ya podríamos tenerlo a texto completo. Listo. Bueno, la segunda herramienta y la última que quiero como mencionar desde esta plataforma son estas comillitas que me aparecen a mí debajo de cada uno de los resultados, ¿cierto? Estas comillas, miren que pongo el cursor encima de ellas y me muestra la opción de citar. Yo le doy clic a esas comillas y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática con 3 normas diferentes, ¿cierto? Todo lo que sea automático va a tener un porcentaje de error. Entonces la invitación es a que utilicemos la herramienta, pero hay que revisar la información que nos están mostrando. En este caso, bueno, es bastante confiable para artículos de revista. Me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, año de publicación, la puntuación, el orden de cada uno de estos daticos, el título. Miren que incluso está el nombre de la revista en cursiva, me aparece volumen, número, páginas, ¿cierto? Miren que es bastante completo, es bastante confiable. ¿Qué errores me puede generar, digamos, esta herramienta automática? Que a veces me recupera, por ejemplo, los 2 apellidos del autor, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar es el primero, o a menos de que el autor siempre se referencie así en diferentes documentos, ¿cierto? Pero en general siempre es el primer apellido. Listo, ¿qué otro error me puede poner? Que a veces me muestra el segundo apellido en vez del primero, o me puede estar mostrando toda la información en mayúscula. Y algo para tener en cuenta es que según la norma APA, depende del formato del documento, se va a referenciar diferente. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de una página web, de un blog, de una norma, de un video y demás, ¿cierto? Entonces, allí, por ejemplo, acá es bastante confiable para artículos de revista, pero para otros formaticos siempre nos va a tocar complementar la información. Hay algo también que quiero mencionar y es que, bueno, acá está el ejemplo. Hay algo que quiero mencionar y es que a veces cuando buscamos temas muy actuales o no sé, digamos algunos temas que son muy importantes, a veces nos aparecen muchas páginas que son de repositorios, ¿cierto? ¿Qué es un repositorio? Son diferentes plataformas de acceso abierto que tienen las diferentes universidades. Allí están publicando entonces los trabajos de grado y las investigaciones de los grupos de investigación. Generalmente, estos repositorios son gratuitos, son de acceso abierto, nos permiten leer el texto completo, ¿cierto? Por eso muchas veces no vamos a tener la opción de versiones, porque muchas veces ese trabajo de grado solo se queda en esa página institucional. Y vamos a asumir, pues no he abierto el texto, yo cuando voy a referenciar un documento, yo tengo que haber leído el texto para saber si lo utilicé o no lo utilicé en mi trabajo. Y cuando yo leo el texto, pues yo puedo revisar en la portada si es un trabajo de grado o qué tipo de trabajo es, ¿cierto? En este caso, sin abrir el documento, vamos a asumir que este es un trabajo de grado, ¿cierto? Voy a utilizar la herramienta de las comillas y miren que me recupera los 3 daticos básicos que yo mencioné al inicio de la capacitación. Me recupera apellidos del autor, pues los daticos del autor, me recupera la fecha de publicación y me recupera el título. Acá le está faltando información. Por ejemplo, si el trabajo es de pregrado, de maestría o de doctorado. Le falta información de para qué universidad fue realizado este trabajo. Y el autor o los autores
hicieron este trabajo para optar por el título en profesionales en qué o magíster en qué, ¿cierto? Miren que podemos utilizar la herramienta, pero es importante corroborar la información porque muchas veces nos toca complementarla. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento sobre esta plataforma? Bueno, ya vamos a mirar entonces la ruta de acceso a las bases de datos. Bueno, antes de pasar, también les cuento que el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio institucional donde está publicando los trabajos de grado de las diferentes facultades. Listo, vamos a mirar la ruta de acceso para ingresar a las bases de datos. Vamos a ingresar por tda.edu.co. Listo. Desde acá, desde la página del tecnológico, ya hay una forma de ingreso más sencilla, que es ingresar desde el menú de usuarios e ingresar a Campus TDA. Muchas veces nosotros tenemos el campus abierto, estamos revisando notas, estamos revisando calendario, estamos haciendo otras actividades. Vamos a ingresar con el nombre de usuario que tenemos asignado y con la contraseña que le hayamos puesto. Listo. Listo, vamos entonces a ingresar al campus y vamos a tener la opción de bases de datos a un solo clic. Vamos a esperar que me cargue. Listo. Listo, una vez tengamos entonces abierto el campus, miren que hay un solo botón en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Ese clic nos va a llevar al menú donde están todas las bases de datos juntas. Listo. Bueno, cada una de ellas tiene el logo de la base de datos, tiene el nombre de la base de datos y tiene una breve descripción de cuántos textos tiene o qué tipo de textos tiene o de qué áreas tiene. Yo acá rápidamente les quiero mencionar para qué sirve cada una de ellas, para que tengamos en cuenta cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no tanto. Entonces, estos dos primeros, Ecoediciones y el libro SSO, son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Allí vamos a encontrar información multidisciplinaria, o sea, de todas las áreas del conocimiento. Cada base de datos tiene diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si yo estoy buscando inteligencia artificial, por ejemplo, acá en el libro, y solo tengo 3 libros o solo tengo 5 y ninguno de esos me sirve o ninguno de esos me gustan, puedo revisar en la otra base de datos. Allí puedo encontrar 15, 20, 50, 100 resultados. Puede que en otra solo encuentre 2, pero alguno de esos 2 eran los que estaba buscando. ¿Qué pasa con estos libros? Estos libros son académicos. Estos libros no los vamos a encontrar de forma gratuita en Internet, ¿cierto? Por eso la universidad se suscribió a la base de datos con cada uno de estos títulos. Y algunos de estos textos son fundamentales para el área. Los docentes lo pueden tener en su planeación o desde las referencias bibliográficas encontramos que sí o sí tenemos que mirar qué tipo de información encontramos allí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Estos dos libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Este nos da información muy precisa
y muy puntual sobre los procesos de importación, de exportación, de transporte, análisis a nivel nacional e internacional de diferentes productos y sectores, e incluso nos puede mostrar información de las diferentes empresas colombianas que tienen una razón social, ¿cierto? ¿Qué tipo de información me va a mostrar? La información básica de la empresa con su dirección, su correo, sus teléfonos, su razón social y nos empieza a mostrar los rubros, los activos, los pasivos y demás. Voy a seguir mencionando cada una de estas bases de datos y ahora me cuentan si consideran importante o necesario revisar, por ejemplo, esa opción del reporte de empresas colombianas. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas, pero Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. ¿Qué nos va a mostrar? Decretos, artículos, jurisprudencias, tratados, etcétera. Todo lo que yo necesite desde la parte legal. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque muchas veces queremos vincular un proyecto, por ejemplo, a la parte legal, ¿cierto? O necesitamos sí o sí saber qué artículo nos respalda para algún proceso. Listo. ¿Qué pasa? Yo busco en internet y yo encuentro 15, 20 resultados que todos me dicen que es el artículo más actualizado, pero todos me van a dar una descripción diferente. En cambio, si yo busco desde estas bases de datos, a mí me va a aparecer un solo resultado me muestra como la redacción, o sea, me muestra exactamente la institución que lo emitió, que emitió, por ejemplo, el artículo, cómo lo incluyó. Y si hubo cambios, me muestra allí cuál fue ese cambio que hubo y a partir de qué leyes hubo ese cambio en ese artículo, ¿cierto? O en ese decreto o en alguna de estas cositas. Incluso para asuntos cotidianos, ¿cierto? Necesitamos hacer una tutela, un derecho de petición, una demanda, todo este tipo de cosas. Acá encontramos tanto los formatos que necesitamos como cada uno de los procedimientos y cada una de las normas correspondientes a lo que estemos buscando. Listo. Con estas bases de datos que voy a mencionar en este momento, pues debemos de prestar bastante atención porque son las que vamos a utilizar casi siempre, ¿cierto? Que sí o sí vamos a encontrar información, especialmente de artículos de revista. Sin embargo, también tendremos formatos como libros, capítulos de libro, actas, trabajos de grado y demás. Sí o sí vamos a encontrar información. Y recuerden que en cada uno voy a encontrar diferentes títulos y diferente cantidad de resultados. Si yo, por ejemplo, en Cengage estoy buscando este tema y solo encontré 50 resultados, pero todos se desviaban hacia una característica que a mí no me gusta, puede que en Procast los títulos que encuentre sean más apropiados para lo que yo esté necesitando, ¿cierto? Estas bases de datos que les digo que siempre vamos a encontrar información son Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas bases de datos son multidisciplinares, encontramos información de todas las áreas del conocimiento y algunas de ellas tienen suscripción más de un área que de otra, ¿cierto? Por eso la invitación es como a revisarlas todas. Un pequeño paréntesis. Nosotros en este momento, como ya nos logueamos en Campus, nosotros ya tenemos acceso a la mayor parte de la información de estas bases de datos a texto completo. Pero hay alguna información o algunas herramientas que están un poco más restringidas porque no se pagó, digamos, para vistas ilimitadas del texto, sino que se pagó por X cantidad de vistas o visitas, ¿cierto? De acuerdo, pues como a la facultad o al área o a la carrera a la que esté enfocada, digamos, esa información.
Por ejemplo, Science Direct. Science Direct es una de las bases de datos más grandes que hay, ¿cierto? Acá vamos a leer a texto completo los documentos en acceso abierto, o sea, documentos gratuitos, pero que están suscritas esas revistas a estas bases de datos. Pero desde Science Direct, aquellos documentos que estén por suscripción, sí nos va a pedir que creemos un usuario. Entonces, tanto en esta como en otras bases de datos, siempre que nos pidan crear un usuario, podemos hacerlo sin ningún problema. Con el correo institucional, creamos ese usuario para que nos reconozcan ese tda.edu.co y de esta forma nos permitan acceder al texto completo sin tener que pagar por la información, ¿cierto? Esto no ocurre con todas, no ocurre siempre, pero si les llega a ocurrir, ya saben que pueden hacerlo sin ningún problema. Otro paréntesis. Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas. Yo sé que esta base de datos la han escuchado porque esta base de datos es la que me permite a mí recolectar los títulos más apropiados para mi investigación. Tiene muchos filtros, tiene mucha información de acceso abierto y por suscripción. ¿Qué pasa? Me va a mostrar título, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas, pero no me muestra el texto completo. Si yo encuentro los títulos, yo leo los resúmenes, yo sé que sí o sí necesito esa información, yo voy a buscar los títulos desde Google Académico encerrado entre comillas, ¿cierto? Para que Google Académico me busque exactamente ese título. Y desde allí ya puedo mirar en qué base de datos se encuentra o si está en acceso abierto y ya poderlo leer a texto completo. Bueno, voy a continuar. Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia es cómo la plataforma me va a mostrar la información o con qué filtros me ayudan a encontrar esa información que yo quiero, ¿cierto? Pero igual, estas también son información actualizada, todos los días se actualiza, incluso con noticias jurídicas, ¿cierto? Noticias relacionadas a muchos temas eh, pues de diferentes áreas, pero desde la parte legal y también tienen la información emitida directamente por las entidades correspondientes. Listo. Magisterio, base de datos enfocada en educación y pedagogía. Aplica para todas las áreas del conocimiento. Yo desde una ingeniería, desde administración, desde sociología, quiero mirar cómo integrar algunos temas o algunos proyectos o el área como tal, cómo lo vinculo a esa parte de la educación, ¿cierto? ¿Cómo le explico a los estudiantes algunos de estos temas, ¿cierto? Que son tan del área? Acá vamos a encontrar todo ese tipo de información en diferentes libros y diferentes revistas. Listo, finalmente. Estas bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros, ¿cierto? Recuerden que en cada uno tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Ahora, ¿tienen de pronto alguna duda? ¿Quieren que revisemos alguna de estas bases de datos? ¿Ya han buscado de pronto en ellas y han tenido alguna dificultad? ¿Aló? Hola. Disculpa, mira, podríamos pues como hacer una prueba de búsqueda en alguna de ellas como para tener más presente cómo te haría una búsqueda. Listo, claro que sí. Vamos a mirar, por ejemplo, esta base de ProQuest, que es una base multidisciplinar de artículos de revista, y a partir de esta vamos a tener como el ejemplo de cómo se buscan las otras, ¿cierto? Cada base de datos se ve diferente, pero tienen una lógica similar en la búsqueda. Por ejemplo, algo que tienen similar todas, que cuando yo abra la página voy a encontrar este cuadrito de búsqueda donde voy a incluir las palabras clave. Como cada base de datos es diferente,
Algunas me va a permitir buscar directamente en el área de ingeniería, en el área de medicina, en el área de derecho, ¿cierto? En este caso tenemos hacer una búsqueda simple, decirle de pronto al navegador dónde queremos buscar, si en un libro, si en revistas científicas, si en trabajos de grado, o búsqueda avanzada si yo ya sé cuál es el título que quiero encontrar. Acá la búsqueda se hace con las mismas, digamos, de la misma forma en que podemos buscar en Google Académico. Vamos a buscar inteligencia artificial. Acá me va a buscar las palabras juntas o separadas. Vamos a mirar la cantidad de resultados que vamos a obtener. Listo. Listo, tenemos 3.236 resultados. Miren que el primer título que me aparece es el que me había aparecido en Google Académico de inteligencia artificial versus inteligencia humana, ¿cierto? Y acá tengo ya la lista de títulos. Algo para tener en cuenta. ¿Cuál es el valor agregado que tienen estas bases de datos? Que toda esta información ha pasado, todos estos documentos han pasado por un proceso de revisión con las revistas donde están publicados, ¿cierto? Y esas bases de datos por suscripción tiene algunas revistas que están muy bien posicionadas en el ranking de investigación. ¿Quiénes revisan la información? Expertos en el área según corresponda, ¿cierto? Por ejemplo, ingenieros ambientales, algunos médicos, algunos abogados, depende del área, hay expertos en el área que están revisando esta información. Entonces, por cuestión de calidad, por eso tenemos estas herramientas. Miren que desde Google, los diferentes blogs o las diferentes páginas, no hay nadie que revise esa información. Listo. Recuerden que acá me buscan las palabras juntas o separadas. Acá tenemos 3.236 resultados. Voy a cometer un error, que es un error común. Nosotros estamos acostumbrados a que Google nos hace la corrección de una palabra cuando la escribimos mal, ¿cierto? Una letra más, o nos falta una letra, o tenemos una tilde al revés, o no ponemos una tilde, ¿cierto? Acá voy a escribir una letra de más y vamos a mirar que eso nos puede generar errores en la búsqueda. Por ejemplo, 0 resultados. Vamos a mirar si en este caso aplica. Listo. En este caso, por ejemplo, no me aplicó y me está mostrando acá algunas sugerencias, ¿cierto? Pero yo también les puedo asegurar que hay otras búsquedas que esta plataforma no me va a reconocer el error que yo esté cometiendo y me va a aparecer 0 resultados. Cuando a mí me ocurra eso, que tengo 0 resultados, la mayoría de casos siempre es porque escribo mal las palabras. Listo. No quiero que me busque las palabras juntas y las palabras separadas. Quiero que me busque exactamente inteligencia artificial. Vamos a aplicar también las comillas para seguir filtrando la información. Listo. Listo, me disminuyó 1.000 resultados. Bueno, hay algo también que quiero mencionar. Si yo estoy buscando en español, ¿por qué me están apareciendo documentos en inglés? Porque es requisito de la revista en la que se haya publicado. Miren que acá hay documentos en portugués, hay documentos en ruso, bueno, en varios idiomas. ¿Qué pasa? Yo me he encontrado también con muchas investigaciones de universidades colombianas e incluso de universidades de Medellín que me muestra título, resumen, palabras clave y todo el contenido totalmente en inglés. ¿Por qué si son colombianos? Porque es requisito de esa revista científica. Vamos a hacer algo y es el ejercicio de buscar también en inglés. ¿Por qué? Porque los países que más publican no son los países latinoamericanos. En su mayoría son países como Estados Unidos, India, China y Rusia. Entonces,
La idea es buscar un traductor académico. En este caso, este es uno de los que yo más utilizo, ¿cierto? Vamos a hacer la traducción. Inteligencia artificial. Listo. Me va a mostrar acá entonces la traducción y a veces me va a mostrar unas alternativas porque este traductor como tal tiene un tesauro y me dice, bueno, usted está buscando este tema, pero los investigadores también pueden estar publicando de esta manera, ¿cierto? Y me muestran otras opciones. En este caso tengo una sola. Vamos a mirar cómo nos va a aumentar la cantidad de resultados. Obviamente todo depende del tema que esté buscando, pero en este caso creo que nos va a aumentar mucho. De 2105 resultados, vamos a aumentar a... Listo. Miren que estoy buscando con comillas, ¿cierto? Estoy buscando que solo me encuentren las dos palabritas juntas. Miren que de 2000 resultados a 87.000 es mucha diferencia. Si yo quiero encontrar la información más actualizada, es importante buscar en otros idiomas. Puedo hacer algo, revisar qué es lo último que se ha publicado en español, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia, y qué es lo último que se ha publicado en otros países. Hay algo que les mencioné ahora con Google Académico y es que en esta parte izquierda yo me voy a encontrar con los diferentes filtros. Por ejemplo, si yo quiero revistas científicas, o sea, artículos de revista, si yo quiero trabajos de grado, si quiero periódicos, si quiero informes, si quiero libros, capítulos de libro y demás. Esta base de datos es una de las que más filtros tiene, ¿cierto? Por eso decía que a partir de lo que hagamos en esta plataforma, vamos a saber buscar en las demás. Tenemos entonces el filtro por tipo de documento, tenemos el filtro de fechas de publicación, ¿cierto? Recuerden que podemos poner el rango de fechas que queramos, los más antiguos, los más recientes, de 2000 a 2005, a 2010, los años que queramos. ¿Cuáles son los que, por ejemplo, yo más utilizo? Primero, yo utilizo el de fechas, ¿cierto? Muchas veces necesitamos la información más actualizada. También utilizo el filtro por lugar de publicación. Miren que los países que más publican son Estados Unidos, China, Reino Unido. Quiero encontrar a Colombia. Listo, vamos a seleccionar acá en más y podemos encontrarlo. O si queremos buscar en varios países al mismo tiempo, en varias opciones, podemos entonces seleccionar todos los países que queramos incluir. En este caso, creo que no está. Ah, bueno, sí está. Igual, si en algún momento, por ejemplo, ustedes no encuentran ese filtro que querían incluir, recuerden que pueden ponerlo a un lado de las comillas por fuera a un ladito acá en el cuadrito de búsqueda por fuera de las comillas, ¿cierto? Ya lo vamos a utilizar. ¿Qué otro filtro tenemos? El filtro de asunto, de palabra clave o de materia, ¿cierto? ¿Qué me va a mostrar? Las palabras que más están repitiendo en todos estos resultados. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir el contenido de un texto, yo voy a utilizar Google Traductor, por ejemplo, para consultar en la base de datos. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español. ¿Por qué lo hago? Porque para mí es más fácil revisar cada uno de los títulos y revisar cada una de las opciones que me están mostrando, ¿cierto? De las herramientas. Cuando yo tengo ya el texto abierto, y el texto completo, yo no voy a seguir con este traductor de Google porque a mí este traductor me puede desordenar las palabras, puede que no me entienda algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los documentos y terminamos leyendo ideas muy absurdas o muy complejas sobre el tema que estamos buscando y no es que el documento sea tan complejo, sino que nos hizo una mala traducción. Entonces, para traducir el documento como tal,
sí recomiendo traductores académicos para traducir, por ejemplo, la plataforma. Pues para mirar las opciones sí recomiendo Google Académico. ¿Cuáles son las palabras que más están utilizando en estos resultados? Algoritmos, ¿cierto? Inteligencia artificial, aprendizaje automático, redes neuronales. Puedo seleccionar más y desde acá puede que encontremos también la parte humana, ¿cierto? O incluso podemos modificar la búsqueda inicial que estamos haciendo y mirar cuáles son esas palabras clave o esas palabras que más se están repitiendo acá. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a traducir acá inteligencia humana. Listo. Si en algún momento tienen una pregunta, recuerden que pueden activar el micrófono y hacer la intervención. En este caso, voy a buscar con ambos términos, entre comillas, solo inteligencia artificial y solo inteligencia humana. No me interesa otro tipo de inteligencias. Vamos a mirar de esos 87.000 resultados, ¿cuántos obtenemos? Listo. Miren que acá de 87.000 resultados ya me filtró a 1.000 resultados, porque aparte de que me está buscando esos términos juntos, también me los está relacionando, ¿cierto? Vamos a traducir acá con Google para leer bien cada uno de los títulos. Mm, inteligencia artificial a la inteligencia humana versus la inteligencia artificial versus la inteligencia humana. Si de pronto no me encuentran las palabras en el título, si me la recupero acá es porque dentro del texto se está repitiendo esa otra información que yo estoy incluyendo, ¿cierto? Esas palabras clave. Listo, miren, explorando conceptos de evolución de inteligencia artificial. Listo, integración de inteligencia artificial y humana. Miren que acá ya me está entonces mostrando otra forma de búsqueda. Puedo incluir ese y humano dentro de la palabra clave desde la primera, ¿cierto? No buscar por dos palabras clave, por dos términos, entre comillas, sino dentro de uno solo, inteligencia artificial y humana. Listo. Bueno, acá tenemos muchos ejemplos. Recuerden que tenemos los filtros en la parte izquierda. Vamos a mirar el asunto, cuáles son las palabras que más están repitiendo en estos resultados, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya cambiamos la búsqueda. Inteligencia artificial, aprendizaje automático, algoritmos, redes neuronales, inteligencia. La idea es incluir todos los que nos parezca apropiados para nuestra investigación, porque muchas veces vamos a encontrar algunos sinónimos o algunas palabras que no se nos ha ocurrido. Por ejemplo, neurociencias, actuación humana, educación. Vamos a mirar qué más encontramos. Filosofía, tendencias, bueno, investigación del cerebro. Miren que ya también nos está hablando de algoritmos para la inteligencia artificial, investigación del cerebro para la humana. Listo. Me aparecen entonces las diferentes palabras, cuántas veces se están repitiendo en los documentos. Listo, puedo seleccionar aplicar, me va a seguir disminuyendo. ¿En qué orden pongo los filtros? De acuerdo a lo que yo quiera encontrar. A mí me interesa primero, pues puntualizar el tema que estoy buscando, ¿cierto? Quiero buscar primero esas características, no me importa si es información actualizada o información más antigua, listo. Puedo utilizar primero el filtro de asunto. No, resulta que yo quiero saber qué se ha publicado en los últimos 5 años de estos dos temas y después mirar cuáles son las tendencias. Listo. Quiero revisar qué se ha publicado en Colombia, ¿cierto? En cualquier año, sobre cualquier característica relacionada al tema. Listo. Cada vez que yo aplique un filtro me va a cambiar los otros que yo esté, pues que yo tenga acá. Por ejemplo, volvemos al tema de asunto.
Puede que acá me hayan cambiado las palabras clave son las más publicadas los últimos 5 años. Miren que ya tenemos toma de decisiones como una de las palabras clave importantes. Bueno, podemos seleccionar todos los filtros que queramos, ¿cierto? La idea es tener finalmente pocos resultados. Países, vamos a mirar países. Estados Unidos, China, India, listo. No está Colombia, pongámosla a un ladito como una característica adicional y no como una de las palabras principales. Listo. Tenemos 5 resultados que nos está hablando de estos dos términos específicos los últimos 5 años. Bueno, vamos a abrir, por ejemplo, uno de ellos, ¿cierto? Antes de yo abrir el título, miren que tengo la opción de resumen, ¿cierto? Acá está la herramienta, me permite leer el resumen antes de leer el texto. Importante leer materias o palabras clave, a veces nos muestra algunos sinónimos o palabras que nos ayude a encontrar mejores resultados. Voy a hacer acá una modificación en la búsqueda. Listo. Inteligencia artificial y humana en Colombia los últimos 5 años. Y buscando en inglés. Bueno, no tengo en inglés, puede que tenga entonces en español. Vamos a hacer diferentes formas de búsqueda. Recuerden que la investigación también es prueba-error. Inteligencia artificial y humana. Listo, no tengo resultados. Bueno, tengo 0 resultados. Puede que sea porque en Colombia no se ha publicado mucho sobre este tema. Bueno. O el término está mal escrito. Estaba mejor como lo estábamos buscando ahora. Inteligencia artificial, vamos a poner acá inteligencia humana. Vamos a buscar Colombia. Listo. Listo, miren que buscamos de varias maneras. En este caso pusimos inteligencia artificial como una palabra específica, inteligencia humana como otro término específico y Colombia como característica adicional. Tenemos 35 resultados. Tenemos la lista de textos. Vamos a mirar los asuntos. Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, campus universitarios, listo. Vamos a abrir alguno de ellos. Podemos ver acá el resumen, podemos ver las palabras clave y vamos a entrar, ¿cierto? Vamos a mirar qué nos aparece cuando elegimos un título. Listo. Algo similar nos va a aparecer en esta y en otras bases de datos. Nos aparece el título, los autores, que si yo le doy clic al autor me muestra las investigaciones del autor. Tenemos el nombre de la revista, también con un clic vamos a esa revista. Tenemos clic al volumen o al tomo de esa revista donde fue publicado este texto, listo. En este caso ya tenemos el texto completo, ¿cierto? Miren que yo bajo la página, yo ya tengo toda la información. Voy a hacer una aclaración, este traductor es el traductor de Google. Acá los proveedores lo incluyen, pero no se hacen responsables por los errores que pueda tener esa traducción, ¿cierto? ¿Qué más voy a tener? Tengo los elementos relacionados en la parte derecha, ¿cierto? Que me van a ayudar a ampliar o a especificar mi búsqueda a partir del título que yo abrí. Por ejemplo, inteligencia emocional versus inteligencia general. Ahí me los está entonces relacionando. Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Listo. A veces nos pueden ayudar, a veces no tanto. Igual vamos a tenerlos en cuenta. Tenemos la opción en PDF, muy importante.
¿Por qué? Primero, porque nos va a permitir descargar el texto. Voy a bajar acá un poco. Listo, miren que tengo la opción de descarga y voy a tener en cuenta el PDF porque supongamos que leímos este texto, nos gustó y resulta que por acá hay una idea o hay una conclusión que necesito copiar y pegar para mi trabajo, ¿cierto? Puedo hacerlo, copiar y pegar. Todo lo que yo incluya en una cita, ¿cierto? Siempre que yo haga una cita, voy a incluir apellido del autor, fecha del documento y voy a incluir la página donde se encuentra esa idea que yo copié y pegué, ¿cierto? Por eso voy a necesitar el PDF. Listo. Veo las referencias bibliográficas del autor para poder llegar a esas conclusiones. Listo, resumen y detalles para mirar el resumen y mirar las palabras clave. Bueno, ¿qué herramientas voy a tener? En este caso están en la parte derecha. En otras ocasiones voy a tener esas herramientas sobre el título. Me van a permitir descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Outlook, me permite guardar en Google Drive, que es como la nube del correo de Gmail, y miren que también me permite guardar en mi cuenta. Esta opción de guardar en mi cuenta es algo que les mencionaba al principio, y es que cada base de datos nos va a permitir guardar documentos, acceder a algunos textos o algunas herramientas adicionales. Si yo estoy utilizando mucho esta base de datos, yo quiero guardar los documentos acá, ¿cierto? Porque yo voy a seguir consultando desde mi trabajo, desde la universidad, desde la casa de un amigo, desde otros lugares. Miren que tengo la opción de tener una cuenta dentro de esta página y que me esté guardando todos los documentos. ¿Cierto? Que no me tengo que volver a hacer la misma búsqueda y volver a filtrar y volver a aplicar como todo lo que ya hice, ¿cierto? Listo. Y finalmente, una de las herramientas que más nos interesa es la opción de cita. O sea, nos muestra cita, nos muestra comillas, nos dice referencia, nos dice bibliografía, pero cuando seleccionamos esta opción, nos va a mostrar la referencia bibliográfica automática. También tenemos la opción de mirar varias normas. En este caso tiene el NAPA, la sexta edición. Hay bases de datos que ya tienen la séptima edición. Miren que me organiza toda la información. Apellidos del autor, fecha, título, la revista, volumen, número, páginas. Y miren que me muestra de dónde saqué este documento, ¿cierto? En este caso saqué el documento de una de las bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Por cuestión de calidad, va a ser mucho mejor buscar y encontrar desde estas bases de datos que ya la información es revisada por expertos en el área, que referenciar, por ejemplo, páginas web que muchas veces no tienen esos datos básicos y es allí donde empezamos a tener problemas. Y más porque no corroboramos información o porque estamos leyendo resúmenes de diferentes personas, mientras que acá tenemos las investigaciones principales. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. ¿Quieren que revisemos otras de la otra base de datos o prefieren que les muestre, por ejemplo, otros servicios que tiene la biblioteca también para la recuperación de Hola, información? Hola. ¿me puedes, por favor, decir otra vez cómo llegar a esa página? Listo, claro que sí. Para ingresar a las bases de datos institucionales, ingresamos por la página de la universidad tva.edu.co. Desde acá ingresamos al menú de usuarios e ingresamos a la opción de Campus TDA, ¿cierto? Una vez nosotros ingresamos al campus,
¿cierto? Tenemos esta pantalla y vamos a tener un único botón en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Como nosotros ya ingresamos el nombre de usuario que nos ha asignado la universidad, ingresamos la contraseña, nosotros ya al darle clic a este botón, ya tenemos este menú con todas las bases de datos disponibles ya a texto completo. Gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿quieren que revisemos otra base de datos como ejemplo o prefieren que les muestre otros servicios de biblioteca que también nos puede ayudar con la recuperación de información? No sé si podemos primero revisar los otros servicios y después si queda algo de tiempo revisamos otra base de datos. Listo, perfecto. Sí, igual con el ejemplo que les mostré de ProQuest, las otras bases de datos son muy similares, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar otro tipo de títulos. ¿Por qué les estoy proponiendo revisar, digamos, otros servicios? Ya vamos a mirar. Desde la página tda.edu.com vamos a ingresar por el menú de micrositios y vamos a ingresar a la opción de biblioteca, ¿cierto? Desde acá tenemos ya el acceso a los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. ¿Por qué lo quiero mostrar? ¿Por qué me interesa mostrarlo? Porque este primer servicio de digitalización de la colección de libros y revistas físicos es un servicio nuevo que tenemos dada la situación de pandemia que tenemos, ¿cierto? Los libros, por ejemplo, físicos de biblioteca no se están prestando por el riesgo de contagio de cuánto tiempo dura el virus en el papel, ¿cierto? Y que los libros tendrían que entrar en una cuarentena de 14 días y de esta manera no podríamos cumplir con la necesidad de información de todas las personas. Entonces, con esta opción de digitalización de la colección, vamos a abrirlo. Básicamente nos está dando un dato. Nos está mostrando dos correos a los que podemos escribir enviando esta información. Nombre, número de documento, el correo institucional, título del libro y número topográfico del libro. ¿Cómo así? Este servicio lo que va a hacer es que nosotros podemos pedir a biblioteca que nos escaneen, por ejemplo, un capítulo del libro, de un libro que necesitemos y nos envíen esa información al correo, ¿cierto? Miren que tenemos esa opción de escáner. ¿Por qué me parece importante? Por algo que mencionaba también, que los docentes a veces tienen libros que son fundamentales para un área, para un tema, sí o sí lo ponen en la planeación y sí o sí necesitan que ustedes lean ese texto para entender, digamos, algún, algún tema, ¿cierto? En especial si de pronto ya están preparándose para trabajos de grado, es donde vamos a encontrar que hay muchos libros físicos que sí o sí necesitamos, que esos libros físicos por derechos de autor no los vamos a encontrar gratis en internet, no los vamos a encontrar por suscripción en las bases de datos y en las diferentes bibliotecas de la ciudad, digamos, se encuentra poco o no se encuentra o no están prestando los libros también por la situación actual. Entonces, estamos leyendo un documento, encontramos una referencia de un libro y sí o sí lo necesitamos. Ya sabemos que tenemos este servicio de digitalización de la colección. Tenemos los correos donde vamos a solicitar esos libros y vamos a enviar esta información para que ya estas personas sepan. Yo cómo sé si el libro se encuentra o no en biblioteca. Desde el campus, como muchas veces ya lo tenemos abierto, vamos a utilizar esta herramienta, ubicada en la parte izquierda de la pantalla y está la opción de Vivi. Esta opción de Vivi nos va a abrir el catálogo
de los libros físicos de biblioteca, donde podemos buscar el nombre del autor, el título del libro o el tema que estamos buscando. Y allí nos aparece cuáles son los libros o las revistas que se encuentran allí en biblioteca. Listo. Voy a seleccionar acá atrás. Y volvemos entonces acá al micrositio de biblioteca, ¿cierto? Este como primer servicio que quería mencionarles porque sé que van a necesitar recuperar libros físicos y acá tenemos la opción que escaneen esa información. Tenemos acá las bases de datos en suscripción. Esas son el menú que acabamos de mirar. Solo que esta es una ruta más larga. Acá nos vamos a las bases de datos por separado, nos vamos a dar un video de cómo buscar en cada una y va a tener un link de ingreso, pero ese link igual nos va a llevar a registrarnos en campus y acceder a este menú de las bases de datos ya junticas, ¿cierto? Para poder buscar en cada una de ellas. ¿Qué quiero también mostrar de acá? Que acá se encuentran bases de datos gratuitas. Miren que en Internet y en Google Académico encontramos muchos textos que son de acceso abierto, que son gratis y a texto completo. Resulta que todas las revistas académicas tienen un filtro donde evalúan si el contenido que van a publicar es de buena calidad o no, si es verdad la información o no, ¿cierto? Tiene una evaluación de ese contenido. Tanto revistas científicas por suscripción y revistas científicas gratuitas. ¿Cuál es la diferencia? Que algunas de estas en suscripción tienen revistas o autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y por eso nos piden pagar por la información, ¿cierto? Entonces ya la universidad tiene suscripción a esa información. Pero desde las bases de datos que nosotros tenemos por suscripción, miren que también nos aparecen muchos textos que son de acceso abierto, pero tienen la gran ventaja de que la base de datos lo que nos va a facilitar es la búsqueda que hacemos del tema, los filtros que ubicamos y que nos corrobora que esa información sí es de buena calidad. O incluso algunas revistas o algunos temas que son muy especializados, por eso los encontramos también en estas bases de datos por suscripción. Listo. Bueno, también podemos mirar las gratuitas, ¿cierto? Estas, pues acá es como una lista, o sea, nos las muestra por separados y ya nos lleva como a la página de cada una de ellas. Voy a bajar la página y acá en estos diferentes cuadritos yo me encuentro con los diferentes servicios, entre misión, visión, algunas guías de acceso. También voy a tener este cuadrito anaranjado que dice consulta de materiales bibliográficos, que también me va a permitir buscar los libros físicos que se encuentre en biblioteca. Y finalmente mencionar entonces que hay un blog que se creó en tiempos de pandemia, que es esta parte de lectura y literatura que tiene la biblioteca. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? ¿Consideran apropiado revisar alguna otra base de datos rápidamente? Y si es así, de pronto, ¿cuál de ellas quieren revisar? Qué pena. Lo del blog, ¿son temas también educativos o hay algún otro tema? Bueno, en el blog en su mayoría son como, o sea, es más como la parte cultural, como algunos libros que se encuentran desde estas bases de datos, pero es más enfocado como a la literatura, al tiempo de ocio, al tema de cultura. Sin embargo, también apoya uno que otro tema también como de capacitación de bases de datos, de búsquedas de información, pero todos estos blogs y estos diferentes servicios igual se van vinculando de alguna manera. Entonces, como la parte académica que encontramos desde el blog nos remite directamente a esta capacitación y a esta información de base de datos. Vale, gracias. Listo. Chicos,
de pronto tienen alguna otra pregunta, otra base de datos que sea de su interés, que hayan tenido de pronto dificultades con ella, alguna observación que queramos hacer en este momento. Profe, de pronto revisar la de las bibliografías. Listo, perfecto. Esta base de datos de Scopus, que es una de las que más, pues sí, una de las que más se mencionan, vamos a abrirla. Voy a ir cerrando las otras páginas porque Scopus sí me funciona un poco más lento en mi computador, pero lo vamos a abrir porque también es importante mirar cómo vamos a recuperar información desde esta base de datos. Miren que es una base de datos en inglés, ¿cierto? Vamos a optimizar tiempo, vamos a buscar también entonces en inglés. Voy a traducir nuevamente inteligencia artificial. Recuerden que esta es una página, un traductor académico que busqué aparte, ¿cierto? No pertenece a bases de datos de la universidad, sino que lo busqué en la web general. Listo. Miren que Scopus me va a mostrar igual un cuadrito de búsqueda para yo incluir las palabras clave y desde la parte izquierda me está preguntando, o sea, me está informando que me va a buscar esas palabras entre el título, el resumen o palabras clave. Si yo sé quién es el autor, yo sé cuál es el ISSN de la revista, que es como la cédula de la revista, o sé cualquiera de estos otros datos, puedo incluirlos. En este caso vamos a hacer una búsqueda general. Voy a buscar entre comillas, también para que ahorremos tiempo, ¿cierto? Buscar esa palabra en particular y de pronto características que queramos de este tema, las buscamos por fuera de las comillas. En este caso vamos a hacer solo esta búsqueda. Hay algo muy chévere que también quiero mostrar de acá. Esta es una base de datos bastante completa. Y miren la cantidad de resultados que obtenemos. Miren que ahora buscamos en español, tuvimos 8.000 resultados en ProQuest, después tuvimos 80.000 creo, y en este caso ya tenemos 372.000. La idea siempre va a ser encontrar muchos resultados porque al momento de filtrar, la idea es encontrar los títulos más apropiados. ¿Dónde tengo los filtros? En la parte izquierda. Miren que al lado de cada uno del filtro, de cada uno de los filtros, me aparece la cantidad de publicaciones que se han hecho, por ejemplo, en cada uno de los años, cuántas investigaciones tienen cada autor. Miren que hay un autor que tiene 376 investigaciones, otro que tiene 186. Áreas del conocimiento. ¿Cuál es el área que más publica sobre inteligencia artificial? Ciencias de la computación, después matemáticas, después ingeniería. Ciencias sociales, listo, desde acá puede que encontremos esa parte humana que también estamos buscando. Tipos de documento, ¿cierto? En su mayoría artículos de revista, pero también tenemos capítulos de libro. Las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras que más están mencionando acá? Inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje, algoritmos. Si yo selecciono ver más, me va a mostrar más opciones, más opciones y puedo seleccionar todas las que yo quiera, ¿cierto? ¿Cuáles son los países que más publican? Estados Unidos, creo que esto era China, India, bueno. ¿Cómo me está organizando la información? Pues según este cuadrito de la parte superior derecha, me lo está organizando por fechas, ¿cierto? Si yo quiero saber cuáles son los documentos que más están citados, también puedo modificar ese orden. Y miren que a veces es importante saber que un documento, por ejemplo, este de 2015, tiene 23, o sea, hay 23.193 investigaciones que han utilizado la información de este texto. El segundo texto que más investigaciones han utilizado, sí, que más investigaciones han utilizado este texto, miren que es uno de 1986.
¿cierto? Y así pueden seguir encontrando muchos resultados. Puede que eso me muestre cuáles son de pronto los documentos más importantes. Listo, una vez yo selecciono igual acá los filtros, la idea es seleccionar este botón que dice limitar a, ¿cierto? Este botoncito me va a mostrar entonces, me va a filtrar. La idea es filtrar por cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo selecciono que quiero de documentos de 2021 y quiero este autor y quiero un país y quiero un área, puede que al final no tenga los resultados que quiero. ¿Por qué? Porque de pronto este autor no tiene publicaciones en 2021. Allí ya me genera un choque en las opciones que yo estoy incluyendo. Entonces la idea es seleccionar uno o varios filtros dentro de una misma categoría. Y cada que seleccione así varios, aprieto el botón de continuar. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque quiero que miremos algo y es esta opción en la parte superior que dice análisis de resultados. Este análisis lo puedo hacer desde acá, que tengo tantos documentos, o puedo hacer el análisis después de haber filtrado por las opciones que yo quiera. Puedo filtrar 5, 10, 20, 30, 50, miles, millones de resultados. Vamos a analizar nuestra búsqueda. Listo. Listo, vamos a esperar un momentico a que me cargue. ¿Y qué quiero mostrar de este análisis? Miren que acá me está analizando las fechas de publicación. Según estos cuadritos de la parte superior, me está filtrando documentos desde 1954, documentos lo suficientemente importantes que pasan de ese formato físico a este formato ya digital y estos análisis. Me muestra desde cuándo se empezó a publicar, cuál fue el primer pico, por ejemplo, donde más se publicó sobre el tema. En 1989. Yo puedo dar clic en la gráfica o clic acá al ladito en este cuadro de resultados para mirar los títulos que se publicaron en ese año, ¿cierto? Miren que cada vez vamos aumentando esa búsqueda de información. No solo tengo filtros por años, tengo filtros por los autores que más publican, por las revistas o por las universidades que más publican, por los países que más publican, tipos de documento, en su mayoría artículos de revista, y tengo filtros por las áreas que más publican. En este caso puedo hacer acá un primer filtro, que es filtrar, por ejemplo, del 2015 o del 2017 hasta el 2021, ¿cierto? Vamos a analizar. Acá sí se me va a demorar un poco porque, bueno, es mucha la información que está trabajando en este momento. Igual ya vamos a recuperar alguno de los textos. Solo que estoy mostrando el valor agregado que tiene Scopus. Yo podía haber hecho la búsqueda, utilizado los filtros, abrir un documento y demás, pero a veces es importante mirar cómo es el comportamiento que ha tenido en investigación el tema que estamos buscando. Listo. Ya tenemos ese filtro. Miren lo que yo les mencionaba. Había un autor que tenía 306 investigaciones y era el autor que más había publicado. Miren que en este caso ya no es el autor que más tiene publicaciones en ese rango de años. Puede que el autor ya esté muerto, o que el autor se esté enfocando en otra área o esté retirado pues como ya de la investigación, ¿cierto? Entonces esos registros nos va a mostrar también ese rango de años, esos autores, quién fue importante en algún tiempo y en alguno de esos desarrollos. Listo, vamos a abrir, por ejemplo, el análisis de países. Yo estoy buscando, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial y yo ya le había escogido como las características que tenía. Puedo mirar qué es lo último que se ha publicado en China. Puedo buscar con esta tablita de la parte izquierda, puedo buscar la palabra Colombia
que tiene 519 documentos, incluirla dentro de la gráfica y puedo seleccionar entonces una de estas opciones dentro de la gráfica o dentro de esta lista de resultados. ¿Qué puedo hacer? Mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia sobre este tema, mirar qué se ha publicado en otros países y si ellos ya pasaron por la etapa de desarrollo en la que estamos nosotros, de pronto nosotros podemos utilizar esa información y añadirla a un contexto local. Listo, áreas del conocimiento, vamos a mirar también esta opción. Queremos, digamos, el área de las ciencias sociales, ¿cierto? ¿Está acá o está acá dentro de la gráfica? Vamos a mirar qué se ha publicado en las ciencias sociales sobre la inteligencia artificial. Selecciono clic en la gráfica. Y miren que ya tengo la lista de resultados. Tengo 7000 resultados. Acá me va dejando el historial de filtros. Por ejemplo, la búsqueda inicial, las fechas que incluí y el área del conocimiento. Listo, acá me quedó entonces ese registro, el tema principal, el rango de años que puse y el área donde me interesa revisar. Acá ya habíamos modificado en qué orden queríamos la información, ¿cierto? Ya este es el documento más importante según la cantidad de investigaciones que han utilizado ese texto. ¿Puedo seguir filtrando? Listo. Por autores, por años, por áreas del conocimiento. Y no sé si de pronto cayeron en cuenta que ese análisis no me lo hizo por palabra clave, ¿cierto? Ya estas palabras clave cambian a partir de todos los filtros que tienen. Entonces, las palabras que más se han publicado del tema, que más aparecen acá, desde el 2017 y en el área de las ciencias sociales, es inteligencia artificial, aprendizaje automático, sistema de aprendizaje, estudiantes, toma de decisiones y demás. Aprendizaje, miren que acá ya hay una opción de humano. Vamos a filtrarlo. Clic acá, ¿cierto? Y limitar a o al ladito de la palabra humano para que me siga filtrando. Listo. Bueno, sí, mejor sí lo voy a aplicar porque acá solo me mostraba como el cuadrito con estas opciones. Vamos mejor a limitarlo desde la búsqueda general. Listo. 319 documentos. Listo. Algo que quiero que revisemos. Acá ya tenemos la lista de resultados. Ya lo vamos a abrir. Debajo de cada uno de los resultados me puede aparecer directamente si el documento es de acceso abierto, si lo puedo encontrar gratis y texto completo en internet, o estos que no tienen la opción de Open Access, pues ya nos tocaría revisar la opción de versiones desde Google Académico a ver en cuál base de datos se encuentra. Quiero abrir esta primera. Igual acá me organiza lista de títulos, lista de autores, de años, de revista. Listo, vamos a abrirlo. Listo, miren que me aparece similar a como me apareció la información desde Proquest. Me aparece el título, me aparece los autores, ¿cierto? Con el clic a cada uno de ellos, tengo el clic a la revista, tengo el resumen. Recuerden que para resumen o para textos largos recomiendo traductores académicos. Tenemos los documentos que han utilizado esta información, ¿cierto? Que utilizaron ese texto para llegar a sus conclusiones. Listo, acá están. Tenemos también documentos relacionados en la parte derecha. Listo, me puede ayudar a ampliar o a especificar mi búsqueda. Tenemos acá la opción de materias o de palabras clave, importante para mirar algunos sinónimos o palabras técnicas o científicas que pueden ayudarnos a buscar mejores resultados. Y tenemos las referencias bibliográficas, ¿cierto? Las 44 referencias que utilizó los autores. Listo, no tengo nada más.
Tengo herramientas de descarga, de imprimir, de guardar en PDF, pero si yo utilizo, por ejemplo, la opción de descarga, a mí solo me va a descargar esto que me está mostrando. Yo ya leí el título. Esperen que se me tostó, listo. Si yo ya leí el título, yo ya leí el resumen, yo sé que ese documento es interesante, que ese documento me sirve, voy a copiar el título, voy a abrir Google Académico, vamos a abrirlo por acá. Google Académico. Listo. Y vamos a buscar el título entre comillas. Si lo busco en inglés y no me aparece es porque está en español. Si lo busco en español y no me aparece es porque está en inglés. Listo, miren que me aparece el documento acá en estas primeras opciones. A veces solo me aparece un solo resultado. Listo. Si yo abro este texto y no está a texto completo, recuerden que tenemos la opción de versiones, donde vamos a mirar en qué página podemos encontrarlo. Por ejemplo, Springer, nosotros tenemos esa base de datos. Acá hay otros, acá está EBSCO, también tenemos la base de datos de EBSCO. Tenemos varias, pero recuerden que Scopus nos dijo que el documento era en acceso abierto, entonces ese clic al título ya nos iba a permitir mirar el documento a texto completo. Mírenlo acá. Listo. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario, algo adicional que quieran mencionar o preguntar? Igual desde Scopus, miren que no solo buscamos información y filtramos, sino que con la herramienta adicional, este plus o valor agregado que tiene Scopus, nos permitió analizar también las investigaciones del tema. Yo en este momento les voy a enviar al chat o al chat de esta reunión, a la conversación de esta reunión, 3 datos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estos datos, son 3 o 4 preguntitas muy puntuales. Sirve también como evidencia de la asistencia de ustedes a esta capacitación. Porfa, me llenan estas preguntas. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones. Esta capacitación se va a publicar allí el día de mañana. Y tercero, les voy a dejar mi correo. capacitación@tda.edu.co. Listo. Mi correo biblio.capacitación@tda.edu.co para cualquier duda, para cualquier pregunta, para cualquier dificultad o cualquier cosita relacionada entonces con bases de datos. Listo. ¿Tienen de pronto algún comentario final? Listo. Les agradezco entonces a todos por la asistencia, por la atención y por la participación. Que tengan una bonita noche. Diana, muchísimas gracias por la capacitación, muy interesante. Yo sé que va a ser pues como de mucha ayuda para este proceso con los estudiantes pues que están en esta materia y para, pues, como para el resto de la carrera. Te pregunto una cosita pues como aparte, ¿será que yo me puedo quedar 5 minuticos en esta sala con ellos para darles unas indicaciones? Sí, profe, me informa porfa si sigo grabando o si termino la grabación en este momento. ¿La puedo terminar yo? Pues como para que no te tengas que quedar, no es necesario, son 5 No, minuticos. hágale tranquila, profe, pero ¿es necesario seguir grabando la capacitación? No, pues no, en realidad no. En realidad ellos, pues es una información pues como sobre una actividad que deben de hacer, yo creo que no, o sea, pues como Profe, necesario. o por el estudiante que ahora estaba en camino. Bueno, listo, sí, verdad. Bueno, te agradezco mucho, Dayana. Entonces yo para ahorita la grabación apenas termine y te pido también el favor de que me envíes la lista de asistencia. Listo, profe.
Bueno, que tengas una feliz noche. Muchas gracias por todo. Igualmente. Gracias, hasta luego. Bueno, chicos, entonces ustedes saben pues que la idea con esta capacitación era para que empezaran pues como a hacer la búsqueda de esos artículos que les van a servir como insumo para realizar su propuesta de investigación. Y tienen pues como una tarea de la ficha bibliográfica. Entonces yo ya les monté pues como el formatico de la ficha a la carpeta, ¿cierto? De Teams, está en la pestaña de archivos, en la carpeta que se llama materiales de clase, se las voy a volver aquí a compartir. Y entonces quería pues como hacer, digamos que una anotación más que de pronto no les dije la clase pasada. Y es que la idea es que el artículo que vayan a buscar sea un artículo original. Entonces, primero que sea un artículo científico y dentro del artículo científico un artículo original. Entonces, en general, dentro de los artículos científicos hay dos tipos. Les voy a escribir aquí en el chat. Pueden ser revisiones de tema y artículos originales. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál básicamente pues es como la diferencia? Cuando hablamos de una revisión de tema, generalmente las hacen pues, personas que son expertos en una temática en particular, muchas veces son invitados por las mismas revistas a que hagan una revisión pues muy exhaustiva de un tema para poder dar como una divulgación general del resumen de las últimas investigaciones que se han hecho al respecto. Y los artículos originales que son los que son producto de procesos de investigación. Es decir, un grupo de investigadores, de autores, desarrollan una investigación, hacen una propuesta, ejecutan esa propuesta, obtienen unos resultados y van a divulgar esos resultados por medio de un artículo científico. Eso es un artículo original. Esos son los que yo, pues, la ficha bibliográfica que van a hacer, la van a hacer sobre ese tipo de artículos originales. ¿Cómo distingo yo, pues, de manera muy sencilla, como para ser muy prácticos, cómo distingo yo un artículo original? Porque tiene, digamos que varias partes. Entonces, tiene pues como varias secciones. Entonces, todos van a tener un resumen, van a tener una introducción, van a tener unos métodos o metodología, y la voy a colocar aquí con mayúscula de eso, resultados. Entonces, esos métodos, resultados y discusión son específicos de artículos originales, es decir, las revisiones de tema, los artículos de revisión también tienen resumen e introducción, pero no van a tener métodos, resultados y discusión. Entonces, digamos que esa es una clave para que ustedes los distingan. Entonces, cuando elijan esos artículos que les interesan para la temática que quieren tratar, identifiquen si ese artículo cuenta con esas secciones. Cuenten con resumen, introducción, métodos, resultados y discusión. Algunos pueden variar en la forma en que presentan los resultados y la discusión, las pueden presentar de manera conjunta, o otros las van a mostrar como secciones separadas del artículo. Entonces, pues eso sería como la diferencia, pero todos deben de tener unos métodos o una metodología. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Cuando revisen los artículos, el que escojan, pues entonces que tenga, digamos, estas secciones. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Listo, bueno, Stephanie, gracias por responder. Bueno, entonces, y aquí está pues como el formato de la ficha, ya está en la carpeta como les dije, aquí hay para las referencias que son deben de ser en normas APA, entonces está como el formatico de ejemplo, el formato pues con los datos que debe tener y el ejemplo para artículos científicos, que son los que ustedes van a buscar. Entonces, ya saben, pues esta tareita es para dentro de 8 días,
Cualquier duda, pues me contactan a través del correo electrónico o del chat de Teams. No siendo más por hoy, entonces les deseo una feliz noche. Muchas gracias por asistir, por participar. Gracias, profe, por Y todo. con mucho gusto, Stephanie. Y se cuidan mucho, como siempre, cuídense mucho. Nos vemos entonces el próximo martes. Listo, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz noche. Dayana, muchísimas gracias. Un gusto, profe. Gracias.